SER Podcast. Hay un dato que nos ha llamado hoy muchísimo la atención y que tiene que ver con la campaña de la anchoa en el Golfo de Vizcaya. Y no es el dato de las capturas, que los que saben dicen que ha ido estupendo. 8.600 toneladas capturadas solo en aguas de Euskadi. Hay un dato que nos ha llamado la atención y es la presencia de plástico dentro de esas anchoas. En las anchoas. Se ha multiplicado por 3 en los últimos 6 años. Hoy el dato nos llega desde ese punto de la costa, pero si ampliamos el foco, Naciones Unidas ha calculado que cada año llegan al mar unos 13 millones de toneladas de plástico. 13 millones, y eso mata a unos 100.000 ejemplares de especies marinas. Rogelio Pozo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Es químico, director general del Centro Científico y Tecnológico ASTIS, una fundación que se dedica a la investigación, que colabora con el gobierno vasco. Vamos a ver, la cantidad de microplástico que han detectado ustedes no está tanto dentro de la anchoa como en el mar en el que nadan estas anchoas, ¿no? ¿Es esto? Efectivamente, yo creo que es muy importante la matización que acabas de hacer. Sí, Nosotros estamos midiendo no dentro de los peces, sino la cantidad de microplástico y macroplásticos que están presentes en el mar. ¿Qué es un microplástico? ¿Cuánto mide el microplástico? Bueno, yo creo que todos entendemos que un macroplástico puede ser una bolsa, una botella, es decir, aquello que vemos visualmente y distinguimos claramente con nuestros ojos. Un microplástico es el resultado de la degradación de estos macroplásticos. Los plásticos, que son polímeros, se fotodegradan por la luz solar. Todos hemos visto como a veces tenemos en una terraza una silla que va con el paso del tiempo degradándose y se va rompiendo y quebrando, y eso es lo que pasa en el mar. En el mar el plástico flota, una pequeña parte, porque otra parte muy importante se va al fondo, y se va degradando y se denomina microplástico pues aquellas partículas que quedan y que tienen un tamaño inferior a 5 milímetros, que prácticamente con la vista no las vemos, necesitamos recurrir a lupas y a equipos de aumento para poder contarlos. Cuando habla de que una parte se va al fondo, otra parte queda en suspensión, ¿de cuánto estamos hablando? Por ejemplo, si siguiéramos el recorrido de 100 kilos de plástico, ¿cuánto se va al fondo? ¿Cuánto vuelve a la costa? Pues, a ver, hay datos, evidentemente la ciencia no aporta todos los datos o todas las preguntas que tenemos, pero los datos que se están midiendo podríamos hablar en términos generales, en una aproximación, que creo que es la mejor aproximación de la que podemos hablar, que aproximadamente cada 100 kilos de plástico, 70 terminan en el fondo, 15 vuelven a nuestras costas y lo solemos ver pues en los arrecifes, en las playas, los vemos cuando nos acercamos los vemos en todos los sitios, y un 15% aproximadamente se queda flotando en el mar. Ese 15% que se queda flotando en el mar, sé que se va degradando y se van transformando de ese macroplástico, ese tamaño que vemos visualmente con los ojos, a esos microplásticos. ¿Y de dónde viene ese plástico? Me refiero, ¿son plásticos lanzados allí en la costa del Golfo de Vizcaya? ¿Pueden venir de otras partes? ¿Las arrastran las corrientes? ¿Los traen las cañerías desde el centro de la península? Sí, el plástico al final llega al mar a través de los ríos principalmente. Es decir, el principal foco de llegada son los ríos, son las principales fuentes de contaminación. A veces cuando pensamos, has puesto el ejemplo, ¿no? En el centro de la península, en Madrid, que uno tira una bolsa de plástico, tira una lata de un refresco, eso puede terminar en el mar, y puede terminar en el mar a través del río Tajo, desembocando en Portugal, y no lo podemos encontrar en la costa francesa. Es un ejemplo del ciclo de viaje que tienen los plásticos. El mar es algo dinámico, están las corrientes, están los vientos, y al final el plástico navega en superficie excepto cuando se va al fondo, y esos movimientos son de miles de kilómetros. Decíamos que es importante la matización de que la multiplicación por 3 del número de microplásticos es en el mar en el que nadan esas anchoas, pero ¿eso cómo se mete en la cadena alimentaria? Bueno, en este momento no hay evidencias, ha habido muchos estudios, pero no se ha encontrado una evidencia de que el microplástico que está presente en las aguas del mar entra en la cadena alimentaria. Tenemos también que tener en cuenta que nos puede asustar el concepto del microplástico presente en el agua marina, pero no debemos de olvidar que prácticamente, estoy casi seguro, Aymar, que hoy tú has consumido algún alimento que ha estado en contacto con un plástico. ¿Ah, sí? Realmente el peligro no es el plástico, son los monómeros, es decir, un plástico es un polímero, que es una molécula replicada millones de veces,
y cuando se pasa de esa molécula, por ejemplo, el etileno al polietileno, que hemos oído muchas veces, la mayoría de las botellas de plásticos son de polietileno, siempre queda una pequeña residual de esa molécula inicial que no se polimeriza, y esos residuos son los que pueden migrar a los alimentos. La Unión Europea, la Agencia de Seguridad Alimentaria, tienen establecidos las cantidades mínimas del monómero que debe estar presente en los plásticos para evitar que se produzcan migraciones a los alimentos y que resultemos realmente contaminados por la presencia de esas moléculas químicas. Entonces yo lo que quería es trasladar que hay que tener cierta tranquilidad, que el principal problema no está tanto en la salud de las personas, sino en los efectos que puede tener en los ecosistemas, porque al final estamos aportando a los ecosistemas naturales, que es donde está el zooplancton, el fitoplancton, que es la alimentación básica de la cadena trófica. Siempre hemos oído que el pez grande se come al pez pequeño, pero es que los peces pequeños se comen el plancton. Entonces, pues es cierto que estamos colocando en el ecosistema un componente natural, que son los microplásticos, y que ahí es donde se produce el principal daño. Pero no debemos olvidar tampoco los macroplásticos. Yo creo que todos hemos visto fotos de tortugas, delfines, ballenas aprisionados por redes, enganchados en cuerdas, en cabos. Creo que el principal efecto que podamos ver en el corto plazo es sobre todo en el propio ecosistema más que en la propia salud de las personas. Rogelio Pozo, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Vamos a ampliar este dato de que no tiene por qué afectar a la salud de las personas el hecho de que el pescado que nos comemos esté en contacto con los microplásticos del mar. Beatriz Robles, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Tecnóloga de alimentos, profesora de la Universidad Isabel I y una de las personas que mejor habla de los alimentos en España y mejor lo explica. Beatriz, ese microplástico que puede, yo qué sé, se lo puede tragar una merluza en el mar, ¿eso para nosotros es peligroso o no lo es? Pues como ha avanzado Rogelio, de momento no lo sabemos. Es ahora cuando estamos empezando a generar estudios que analizan lo primero, la cantidad de plásticos que llegan a los animales, fundamentalmente a los productos de la pesca, a los pescados, y luego si esos llegan a nosotros a su vez. Entonces ahora mismo no tenemos datos ni de exposición dietética ni luego de la posible toxicidad de esos microplásticos. Así que de momento lo que sí que tenemos son algunos documentos, por ejemplo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria o de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que instan a seguir investigando sobre este tema y que sí que avanzan que con los datos que tenemos actualmente no se puede hablar de la potencial toxicidad de los microplásticos, aunque hay algunas investigaciones que ya apuntan a que el riesgo sería bajo, pero no podemos hacer ninguna afirmación al respecto. Estamos hablando de microplásticos, estamos mirando al mar, pero el plástico entra en nuestro organismo por otra vía, y lo mencionaba Rogelio, todos comemos algún tipo de alimento que está en contacto con los plásticos, yo qué sé, de la bandeja del supermercado. Miquel Porta, catedrático de Salud Pública en la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenas noches. Buenas noches. Usted ha liderado un estudio del equipo de investigación del Instituto Hospital del Mar de Barcelona. Querían comprobar si los plásticos, los residuos plásticos, entran en nuestro cuerpo o no entran. Y la conclusión es que sí entran. Sí, efectivamente. Especialmente cuando ponemos alimentos calientes en contacto con plásticos. Por ejemplo, un tupper. Sí, efectivamente. Si el alimento está caliente y se pone en el plástico, en el tupper, hay una migración de sustancias plásticas desde el recipiente hasta el alimento. O sea que el tupper se deshace un poco. Bueno, todos sabemos que no es una sustancia inerte, todos sabemos que se altera. Y esto ocurre no solo con los tuppers que podamos poner en un microondas, sino también cuando se transportan alimentos que han sido cocinados pues a las cafeterías laborales o a las residencias de ancianos o a las cafeterías de las escuelas. Ustedes esto lo detectaron analizando muestras de orina. Sí, y digamos que la buena noticia es que los excretamos, porque si está en orina es que los estamos excretando, ¿no? Nosotros analizamos dos grandes tipos de compuestos, unos se llaman eftalatos y otros se llaman fenoles, y en todas y cada una de las 20 personas voluntarias cuyas orinas analizamos, en todas y cada una de ellas detectamos los 15 eftalatos, estos residuos relacionados con los plásticos que mencionaba. Y luego los fenoles los analizamos, los detectamos
detectamos 5 de los 12 que analizamos en todas y cada una de las personas. Dice usted, el hecho de que lo hayamos detectado en la orina es que lo excretamos, pero ¿lo eliminamos por completo o eso es difícil saberlo? Bueno, sí que eliminamos una gran parte. Lo que pasa es que estas cifras de detección tan elevadas, que se han visto en muchos otros estudios, porque es habitual detectar algunos de estos fenoles que te decía, pues, por ejemplo, el más conocido es el bisfenol A o el metil o otras sustancias relacionadas como el metilparabeno. Esta frecuencia tan elevada de detección en orina se ve en muchos estudios representativos en muchas poblaciones del mundo. Y si la frecuencia es tan alta, ¿por qué? Si la estamos excretando, pues porque estamos expuestos a ellos cotidianamente. Es una exposición invisible debida, ya te digo, en gran medida a la problemática de los envases de los alimentos, ¿no? A su contacto, a que se calientan incluso a veces pues a temperatura ambiente y más en verano. Me ha dicho usted, esto se da prácticamente en todo el mundo. ¿Hay algunas zonas en las que más, otras zonas en las que menos o no? ¿O es bastante bueno, las personas que evitan este contacto del alimento caliente con recipientes plásticos, estas personas que utilizan, por ejemplo, más el cristal, el vidrio, pues entonces no tienen concentraciones tan elevadas. Cuando vamos a buscar, a veces, el otro día yo mismo, pues mira, he ido a recoger yo personalmente una comida, un restaurante japonés y una parte de ella estaba caliente. La verdad es que me ha dado un poco de grima comprobar, claro, cuando estaba a casa yo sabía que iba a comer plástico. Que me iba a tomar mi pequeña dosis de plástico, ¿no? Que si lo haces un día pues tampoco pasa nada, pero claro, nos alarma un poco, nos preocupa que esta exposición sea tan continua. Entonces mejor el envase de vidrio que de plástico. Sí, no hay ninguna duda. O si no, cuando calientas por la noche comida para llevártela al día siguiente al trabajo, por ejemplo, pues déjala enfriar antes de ponerla en un recipiente plástico. Miquel Porta, catedrático de Salud Pública en la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias, buenas noches. A vosotros, gracias. Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos. Estábamos hablando de que no hay pruebas claras de que los microplásticos sean perjudiciales para nuestra salud, los microplásticos que están en el mar. Sin embargo, lo que sí hay pruebas claras de que es perjudicial para nuestra salud si está en el mar es el mercurio. Sí, de esto sabemos que tenemos una exposición al mercurio por la ingesta de pescado. El mercurio es un contaminante medioambiental, llega al mar tanto por la acción humana, por ejemplo por las fábricas, la industria, como por la acción natural, por ejemplo en las erupciones volcánicas, o sea que está en el medio ambiente y a partir del medio ambiente llega en este caso al pescado. Sabemos que tenemos cierta exposición al pescado, al mercurio a través de los productos del mar. Hay mucha gente haciéndose la cena y hablando del mar y del pescado. No me van a perdonar si no te pregunto por el anisakis. Hay gente a la que el médico de cabecera le está recomendando siempre pescado congelado. ¿Esto es lo que hay que hacer? Si no, depende. Bueno, tenemos que tener en cuenta que hablamos de exposición, siempre igual que hablábamos de exposición a los plásticos, que efectivamente hay una exposición a los plásticos y otra cosa es que esto sea peligroso. Por ejemplo, respecto a lo que comentaba el compañero anterior, bueno, pues sí que estamos expuestos a los phtalatos, pero por ejemplo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha visto que la exposición a la que estamos cada día sometidos es está muy por debajo de la que podemos tolerar, o sea, de las dosis que podemos tolerar, porque para eso tenemos un reglamento que regula los materiales en contacto con los alimentos y las migraciones, o sea que en ese sentido tenemos que estar tranquilos y eso sí, siempre seguir las instrucciones de los envases, de los tuppers, porque hay veces que utilizamos tuppers y los calentamos y no pone que sea para calentar, eso sí que tenemos que seguirlo. Lo mismo pasa con el mercurio, pues el mercurio es verdad que tenemos cierta exposición y ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir las recomendaciones que nos dan las autoridades sanitarias, en este caso pues que las embarazadas y los niños pequeños no consuman determinados pescados, por ejemplo tiburón, lucio, atún
cinturón rojo. Eso serían las recomendaciones. En el caso del anisakis es verdad que lo mismo. Tenemos una cierta exposición, que aquí sí que es más peligrosa, porque en el momento que ingerimos el parásito vivo, a cualquiera nos puede dar una reacción importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, pensar si vamos a tomar un pescado de agua dulce, en cuyo caso no hay absolutamente ningún problema, no tenemos que congelarlo, solo simplemente cocinarlo y disfrutarlo. O si es de agua salada, ahí sí que tenemos que tener algunas precauciones. En el caso de que lo vayamos a cocinar por encima de 60 grados durante al menos un minuto, tampoco sería necesario congelar los pescados de agua salada. Sin embargo, si vamos a hacer alguna preparación tan típica del verano como son los boquerones en vinagre, o un escabeche, o un ahumado en frío, que son preparaciones en las que o bien está crudo o no se alcanzan altas temperaturas, ahí es cuando sí que tenemos que congelar previamente. Y la congelación en casa tiene que ser al menos 5 días, en un congelador como mínimo de 3 estrellas y a una temperatura de al menos 20 grados bajo cero. Con esto ya estaríamos garantizándonos la seguridad y que no tenemos ningún problema. Beatriz, como siempre, Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos, por cierto, con libro bajo el brazo, Come seguro comiendo de todo. Beatriz Robles, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aimar. Un abrazo. Vamos a irnos, aunque sea por unos minutos, a Perú. Los peruanos votaron el 6 de junio. Bueno, vamos a ver, han tenido que esperar hasta ahora para la proclamación de Pedro Castillo ya como presidente del país. Su rival, Keiko Fujimori, a la que Castillo ha sacado solo un punto porcentual. Keiko Fujimori lleva un mes y medio intentando presentar todo tipo de recursos. Al final no lo ha conseguido, ha reconocido la derrota. Y Pedro Castillo, candidato izquierdista, va a gobernar Perú. Diego Salazar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Politólogo peruano, fundador del Instituto de Estudios Políticos Andinos. Señor Salazar, la presidencia de Castillo no va a ser fácil. Coge un país absolutamente partido. No se lo van a poner fácil tampoco. La prueba es, como decíamos... Definitivamente, de ninguna forma. Además, tiene el Congreso en minoría, con solamente cerca de 33 congresistas y gran parte de una coalición de derecha que está muy en contra de sus propuestas, incluyendo la convocatoria de una nueva asamblea constituyente, que es el pilar central de lo que Castillo quiere hacer en los próximos años. ¿Por qué es tan importante para él cambiar la Constitución? Hay varias razones. La primera es que para él, digamos, en su discurso durante su campaña, hay gran parte del Perú que está disconforme con lo que ha sucedido en los últimos 30 años, ¿no? Que ha visto el Perú un boom de recursos naturales y además crecimiento económico que no se ha manifestado en bienestar para la población. Tal es así que tenemos grandes sectores de la población que durante esta pandemia han sufrido, lamentablemente, un estado totalmente incapaz de proveer servicios públicos básicos como el de la salud, con decirle que solamente habían al inicio de la pandemia 180 camas UCI para atender a una población de 33 millones de habitantes. ¿En todo el país? No, en todo el país. Recién, durante el último año, se han elevado a la cifra hacia 1000 camas UCI. ¿No? Y no solamente eso, sino que además el sistema de salud ha sido precario. Entonces, en 30 años de bonanza económica, con el gobierno asentado en la Constitución neoliberal de 1993, el Perú se ha visto enfrentado frente a una debilidad estructural del Estado muy grande, ¿no? Y aparte con la incapacidad del Estado de poder intervenir para corregir ese tipo de errores. Castillo proviene del pueblo indígena. ¿La Constitución que marca respecto a los indígenas que les permite que no? Tenemos un problema muy grande. Durante estos 30 años, la riqueza del Perú se ha caracterizado por la extracción de recursos naturales, incluyendo minas y petróleo. El problema es que la Constitución dicta que los recursos del subsuelo no le pertenecen a los pueblos indígenas, es decir, no son de todos los peruanos. Gran parte de esos recursos que han sido extraídos por concesiones hacia empresas extranjeras se han ido entonces hacia la capital, que en un estado muy precario como el peruano solamente se han repartido a grandes sectores de la economía que sí están insertados, mas no lo han visto los pueblos indígenas. Ese es un problema muy grande de la Constitución y actualmente es centro de debate, porque deberían los indígenas tener o no propiedad sobre su suelo como lo tienen en otros países como Canadá o Estados Unidos. Ese es un punto a discusión. ¿Y por qué genera tanto rechazo, tantísimo rechazo la figura de Castillo en parte de la población, la figura de este profesor que se ha convertido en presidente? Bueno, candidatos izquierdistas ganan en todos los países y luego pierden, pero en Perú a Castillo lo están recibiendo como si fuera a matar al país.
Efectivamente, yo creo que hay dos razones. Una primera, que es la primera vez en 200 años de independencia del Perú que ha ganado una persona que no pertenece a la élite tradicionalmente criolla y limeña. No es conocido, no es un personaje conocido para las élites del Perú. Es un personaje que genera muchas dudas y mucho rechazo, debido gran parte a su origen indígena y, digamos, que no pertenece o no frecuenta ninguna de las élites. Segundo, es que su propuesta de cambiar la Constitución, en la que se ha asentado gran parte del crecimiento del Perú y de las élites que están insertadas en los círculos económicos del país, les genera mucho temor, porque ven que puede ser una prolongación del gobierno de Venezuela u otros gobiernos de carácter socialista que han pues arruinado los negocios internacionales y gran parte de este círculo económico que ha gobernado el Perú por los últimos 30 años. Diego Salazar, politólogo peruano, fundador del Instituto de Estudios Políticos Andinos, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Muy buenas noches. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.